Pues muy buenas noches y una semana más como nuestro compromiso semanal con la salud. Estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Programa. El programa ya cerca 104, de 104. Sí, 104. Una semana que hemos tenido de frío, ¿no? Sí, lo propio. Además, yo creo que a la gente del campo y a la gente que más o menos trabaja en la agricultura, pues le viene bien, ¿no? Que esta época dice que enero tiene que ser frío y heladero, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Además, la gente antigua, la gente de campo, siempre han dicho que el frío hay que pasarlo porque te va endureciendo y te va poniendo más fuerte preparándote para el verano. Claro, y además yo creo que es que las plantas profundizan las raíces, no crecen hacia arriba, sí, porque no hace calor, y entonces, y claro, a profundizar las raíces, pues crecen después mejor, ¿no? En definitiva, en cada temporada, tiene su estación, tiene su forma su razón de ser, y el invierno es que hemos estado, la verdad, con un clima bastante benévolo, y ahora pues ya tenemos frío, y le decimos, te no hace frío, cuando hace calor, que hace calor, ¿no? Y si no, nos quejaremos de los políticos. Y no nos quejaremos de los políticos, siempre queda el político, ¿no? Siempre queda. Queda el político. Antonio, recientemente se han realizado las posiciones para el MIR, para los médicos, que cada uno ya coja su especialidad y demás. Y según las encuestas, si no me corrige, donde menos puede ser que se queden incluso plazas vacantes en medicina de familia, ¿no? Lo que son especialidades tanto copadas. Sí, la encuesta que yo por lo menos he escuchado es que a los chicos que se han presentado al examen MIR, pues pocos son los que en principio quieren medicina de familia, y es una lástima porque todos saben que el médico de familia o el médico de cabecera clásico de toda la vida, en fin, ahora ya es el médico de familia, pues porque es especialista, ya se ha cogido una especialidad que dura 4 años, está muy castigada. No de ahora, yo recuerdo, yo tengo artículos de prensa, y cuando las famosas reivindicaciones en Ubrique de especialistas, en vista de que se alargaba en el tiempo, pues también se declararon o se manifestaron. Yo mismo cogía el megáfono y en la calle decía la deficiencia no solamente en especialidades médicas en Ubrique, sino en la asistencia sanitaria, por el castigo que se le estaba haciendo. Ya digo, esto hace 20 años, de 20 años para acá no ha parado, es decir, que esto ha ido a más. Es decir, que no puede decir que esto ha salido hace un año, ni 2, ni 3, ni 4. Esto viene, se sembró hace ya décadas, aquí, por lo menos en Andalucía. Y claro, el arbolito ha ido creciendo, la podredumbre se ha ido podriendo durante estos 20 o 30 años, y entonces hemos llegado a la situación actual, que ha sido el COVID que ha tirado de la manta. Y yo decíamos, es decir, que teníamos menos de 5 minutos oficiales por consulta médica presencial, 5 minutos oficiales, que eran menos, porque después tenía que ver a personas que venían sin cita, urgentes, o compañeros que estaban dados de baja por enfermedad o de vacaciones y no se ponían sustitutos, y habiendo médicos en paro. Es decir, que entonces no puede decir que es que no había médicos, entonces había médicos de familia en paro, y sin embargo no ponían sustitutos, ni por enfermedad, ni por vacaciones, ni porque se jubilaran, nada. Y además a 5 minutos por paciente, que eran menos. Era un desastre, y esto ha ido a más, ya digo, desde hace más de 20 años, hasta que el COVID ha tirado de la manta, y aquí estoy yo. Y se han puesto ciertos remedios, porque ha aumentado un poquito la remuneración de las horas de guardia, un poquito se han aumentado las plazas de médicos, pero ahora resulta que como se ha castigado tanto a los médicos durante tantos años, pues resulta que no hay médicos. Y si vamos a ampliar, por ejemplo, las condiciones laborales, contrato más largo. Mis hijos, bueno, y todos lo saben, durante años y años, hace 15 y 20 años, contratos por días o por semanas. Yo me acuerdo, hace 15 años, por ejemplo, bueno, y más reciente, que contratos que de lunes a viernes, para no pagarte sábado ni domingo. Médicos que se tenían que desplazar, al menos vivían en Cádiz, tenían que desplazarse a Jerez o a la Sierra, claro, gastando gasolina, horas de subida en viajes, y encima te hacían contratos de lunes a viernes para no pagarte sábado y domingo. Bueno, y contratos por día, pero en medicina, en enfermería, es decir, durante décadas se han estado castigando a la medicina primaria, al médico de cabecera de toda la vida, y al enfermero, es decir, que ha sido en general, pero estamos hablando ahora de médicos, ¿no? Por el MIR. Y entonces, pues,
esa situación ha desencadenado al curso de los años una situación que es muy difícil de revertir, que se puede. Y entonces se han dado pasos, no hay que negarlos, de 4 o 5 años para acá se han dado pasos positivos, pero que hace falta mucho más. Y muchas veces es la organización, Curro, lo hemos hablado aquí muchas veces, es la organización. El problema se plantea en que dice, bueno, ¿y por qué no se organiza bien? Yo, mi opinión personal y lo que estoy viendo es que muchas veces los organizadores cercanos son donde falla. Es decir, es como, en mi opinión, es como un equipo de fútbol. Si la plantilla está ya vieja, está desmotivada por lo que sea, o no son jugadores de máxima categoría, pues dice, bueno, pierden muchos partidos, cambiamos el entrenador. El entrenador llega con su oficio, con su 2 o 3 que le acompañan, pero la plantilla sigue siendo mala. Es decir, entonces, cuando ha entrado un equipo, por ejemplo en Andalucía, en mi opinión, en Andalucía ha entrado un nuevo equipo desde hace 5 años, y entonces dice, venga, a cambiar, a mejorar la sanidad, que esta es un desastre. Sí, han cambiado el consejero, el viceconsejero, 4 o 5 de arriba. Es decir, el entrenador y los 4 los cargos directivos. Pero después, la plantilla de directivos intermedios es un desastre en la gran mayoría de los casos. Hay gente que lo hacen bien. Ahora, por ejemplo, ha salido en la prensa, en un centro de salud, creo que de Jaén, los médicos hacen implantes subdérmicos de anticonceptivos. Así que introducirte a través de una aguja larga, un parche dentro de la piel, como anticonceptivo, que es lo más moderno que hay. Bueno, pues no hay que ir al hospital. En los centros de salud se pueden hacer muchísimas cosas de cirugía menor, que muchas veces dice, aquí se hace cirugía menor. Mentira. Allí lo que hace es coser heriditas, limpiar heridas, cositas así, que se ha hecho toda la vida. Yo lo he hecho en Prado de Rey, todos los médicos lo hemos hecho toda la vida en los pueblos. Es decir, cirugía menor es otra cosa, mucho más. Entonces, con esas cosas, los cargos intermedios. Es decir, que hay cargos intermedios muy competentes, pero hay otros muchos que llevan 15 o 20 años. Es decir, que no de esta legislatura anterior, sino... Y no hay forma de... Porque es que yo creo que el equipo de gobierno no tiene... los equipos de fútbol tienen los titulares y los suplentes. No tiene equipo. Tiene banquillo, no banquillo. No tiene banquillo. Es decir, y no pueden sustituir. Dice, bueno, es que si quitamos a los directores que hay, ¿a quién ponemos? Si durante décadas han procurado de que sean de un mismo signo político, para que no pueda entrar de otro. Entonces no hay gente formada y no hay banquillo. Pero es un problema. En definitiva, Antonio, esto se puede extrapolar al Poder Judicial, que también ha habido problemas ahora con el tema de los altos magistrados. Sí, pero no hay banquillo. No, pero que a lo que me refiero es que siempre se intenta conjugar los puestos con los intereses políticos. Que no debe ser política, la medicina no debe ser política. Sí, que cada cual puede votar a lo que le dé la gana. Pues si la medicina no debe ser política, menos debe ser la justicia, ¿no? Claro. Es decir, que en medicina, director de un centro de salud, director de un hospital, en mi opinión, puede votar al PP, puede votar al PSOE, puede votar a Izquierda Unida, puede votar al periquillo de los palotes, me da igual, y yo creo que a los ciudadanos les da igual, que vote a quien quiera, que sea de la ideología que quiera. Ahora, a la hora de administrar debe ser justo, no ceñirse a las direcciones de partido, que las direcciones de partido muchas veces lo que le interesa es que los papeles registren que se han hecho muchas cosas, cuando después es mentira todo, es paripé todo, que se han dado muchas charlas de educación para salud, que se han hecho muchas actividades de educación para la salud, que se han hecho actividades de no sé qué, de no sé cuánto, o que se han comprado no sé cuántos aparatos que después nadie utiliza. En el centro de salud, el ecocardiógrafo, el ecógrafo que hay de aquí de Ubrique, yo creo que en muchos centros de salud los médicos no saben usarlo, porque nadie lo ha enseñado. Que es muy sencillo, dices que es muy sencillo. Tendrá que estar una semana, 2 o 3. Sencillo como te enseña, ¿no? Como todo. Es decir, tendrá que estar una semana, 2, 3, lo que sea, haciendo un curso en un hospital o en un centro y te enseña y saben hacerlo. Y tener tiempo para hacerlo, dice el médico. Es que, oye, una ecografía me tira media hora. En media hora se me monta un montón o me quita la consulta. Lo que no puede ser, por ejemplo, cuando yo estaba ejerciendo aquí en Ubrique, cuando llegué de Prado de Rey, cuando había una urgencia en las calles mientras yo pasaba consulta, y tenía que dejar abandonada mi consulta e ir a un domicilio, que a lo mejor muchas veces había que ir andando, porque los coches en Ubrique, muchas veces en calles estrechas para aparcar en un follón, tenía que ir andando, perder una hora, mientras que va andando, atiende al paciente y vuelve, y cuando venía, mis pacientes se tenían acumulado, los que tenían su hora, más los que iban llegando de hora, y no se distribuían los pacientes, no había sustitutos. Pero yo digo en Ubrique porque es lo que conozco, pero seguramente en otros centros. Así es como funcionaba la medicina. No se podían hacer visitas a domicilio. Es decir, programadas. Es decir, yo tengo una persona con Alzheimer, tengo una persona que la han operado, quiero ir a darle una vuelta sin que me llame.
No había tiempo porque tenías consultas masificadas a menos de 5 minutos y así. Y después te tenías que ir de guardia a Grazalema. Eso durante años, años y años. Y aquí vemos eso en Ubrique. Yo supongo que eso sería en el resto de Andalucía. No creo que Ubrique fuera especial. Y así estaba la medicina. Y ahora nos asustamos de que te dan citas para 10 o 12 días, habiendo ordenadores, habiendo todos los adelantos que hay, habiendo más plantillas. En Ubrique había antes 18.000, cuando yo llegué en el año 1995, habíamos 8 médicos para 18.500 personas. ¿Casi 1.000 por persona o más? Bueno, éramos 8 médicos para 18.500 personas. Bueno, pues ahora Ubrique ha descendido la población en vez de 18.000. Perdón, a 2.000, pero me he equivocado, a 2.000 quedé por médico. Sí, que entonces lo voy a referir. Antes había 18.500 personas, ahora 16.500. Han bajado 2.000. Y sin embargo hay 3 médicos más. Antes éramos 8 y ahora 11. Y además ahora hay ordenadores. Y antes podía y ahora no. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que esto durante ha ido cada vez en picado. Y de 10 o 12 años para acá, o 15, cada vez peor. Es decir, que no es de hace 2 años ni COVID. Es que con el COVID es que ha tirado de la manta y no se han repuesto. No se han repuesto porque la gente se han ido. Los médicos ya, y en los pueblos no quiere ir nadie. No quiere ir nadie, a no ser que sea tú de ese pueblo o vivas al lado. Esa es la situación que hay, quizá en Ubrique, quizá en el resto de Andalucía, quizá en el resto de España. Estoy hablando de lo que conozco. De lo que conozco. Y es la situación, cuando veo la prensa, digo, es lo mismo que hacía 15, 20 años. Y que yo estudiaba harto y a otros médicos no eran propietarios, porque otra de la historia que había es que no hubiera oposiciones, ni traslado, ni concurso de traslado, de tal manera que los médicos, la gran mayoría, eran provisionales. Hoy está un mes aquí, otros 2 meses allí, y si te portas mal te manda a un pueblo aislado de otro sitio, de tal manera que tú no podías protestar porque te castigaban. Yo era propietario y podía hablar, pero así todos me tenían enfilado para que no hablara mucho. Pero yo no me importaba, era propietario. Callarte a ti es difícil, ¿no, Antonio? Hombre, no, pero te digo, me refiero que cuando ves algo que no te parece bien, siempre lo... Hombre, y siempre uno procura ser prudente. Y además, pero yo siempre hablaba con pruebas. Es decir, yo podía decir que venga una auditoría, nunca decían auditoría porque sabían que se iba a desmontar, o que venga un juez, para que desmonte el tinglado. Ahora que tú dices de auditoría, Antonio, ¿tú crees que si hubiera una auditoría en los centros de salud que tenemos aquí en la comarca, estarían todos bien? Depende quién haga la auditoría. A mí me han hecho auditoría. No, si tú haces una auditoría de ti mismo, ¿no? Eso no, que es una persona externa. Es una persona independiente. Aquí. No, pero te digo una auditoría en condiciones, una auditoría seria, de Sevilla, de los servicios centrales de Sevilla. De donde sea, pero que no tenga ningún nexo de unión con ningún chanchullo ni nada. No, que no vengan de Cádiz porque estamos en la misma familia. Nadie te va a tirar piedra en su propio tejado. Claro. Sino que vengan de los servicios especiales que hay en Sevilla de auditoría. Y que autorice la sierra, por ejemplo. A ver si lo que realmente viene en los papeles se corresponde con la realidad. Que dice, la demora media 3 días. Mentira. Demora media, está bien. Porque lo de los pollos que hemos dicho, uno tiene un cubito muy bueno de gente joven que no tiene demora y el otro tiene todos los pensionistas. Entonces, claro, uno tiene 6 días de demora y el otro ninguno. La media son 3. Ese es el truco de Mandrugo. Yo hago la auditoría y digo eso. Pero no me dice la real que de la gran mayoría tiene una semana o 5 días de demora o 10 días o 2 semanas o no le dan cita. Entonces, las auditorías normalmente sirven para maquillar, a no ser que haga una auditoría de servicios independientes, por ejemplo, los servicios centrales de Sevilla, pero no interesa hacer auditoría, porque así tú puedes dar unos resultados después en la prensa o ante tus jefes de que todo va bien y poner la mano y cobrar mayor productividad. Eso, los centros de salud, cuanto más papeles apoyen lo que tú dices, más cobra el director. Los demás cobran las migajas. El médico, el enfermero, el administrativo cobran migajitas de productividad o variable que se llama, sueldo variable, mientras que el director, que es el que maneja todos los numeritos y procura que los números cuadren, pues cobra un pastón. Claro. Y así es la cosa. Y claro, el que es interino, pues no puede hablar. Y el que está en comisión de servicio, siendo propietario, pero que la manda al quinto pino y lo han traído aquí, con la condición de que haga lo que yo te diga y no hables de lo que ves. Antonio, y al hilo de lo que estamos hablando, hay una huelga de atención primaria. ¿Cuáles son las causas? Que las causas tienen que ver con lo que hemos hablado y las soluciones. A nivel nacional, yo te he dicho más o menos lo que yo he visto por aquí, en Ubrique y demás durante décadas. A nivel nacional es parecido, pero quizás no con tantos detalles como yo no lo puedo hacer. Fundamentalmente es los médicos no tienen tiempo para hacer una asistencia sanitaria digna, para ver a la gente a domicilio sin que te tengan que llamar, sino personas crónicas, para tener al menos 10 minutos por paciente de consulta presencial.
de tener sustitutos cuando tú faltes y no la acumulen tu cupo a otra persona, sino que haya un médico, pero como los médicos, después una remuneración económica que te permita, cuando tú vas a una localidad, poder alquilar un piso. Tú no estás, es raro el médico que vive en su propia localidad, se tiene que ir a otra. Entonces, cuando una empresa manda a alguien afuera de una provincia o al extranjero, le pagan una comisión por gastos, si no se queda en su pueblo. Entonces, una mejor remuneración económica, por lo menos la media de España, por lo menos la media de España en el sueldo. En fin, una serie de condiciones laborales que son básicas. Y después formación continuada. El médico continuamente se tiene que estar formando, porque todos los días salen cosas nuevas y nuevos protocolos. Entonces, los médicos se lo tienen que pagar de su bolsillo. Oye, que es un gasto. Y además un tiempo. Y hay personas que dicen, oye, mi tiempo de trabajo son X horas a la semana. Yo no tengo por qué hacer un trabajo extra en mi casa sin cobrar. Y además, o no quiero hacerlo, yo quiero cuidar a mis hijos, estar con mi mujer, con mis hijos. Y si hay una mujer, yo quiero estar con mis hijos, hombre o mujer, me da igual. Es decir, tener una conciliación laboral y un respeto por la sociedad. ¿Por qué? Porque es que ya la gente, cuando hay tanta demora, cuando hay tanto desastre en la organización y en las prestaciones, o se saca un seguro privado y tiene que cotizar 2 veces, o va al centro de salud y dice, a mí me atienden porque yo tengo 40 de fiebre, o mi hijo tiene 40 de fiebre, o mi mujer está enferma, o yo tengo que presentar la baja laboral, o lo que sea, y entonces la paga con el celador, con el administrativo, con el médico, y esas agresiones, muchísimas veces, y lo dicen los sindicatos, son debidas a la mala organización y la mala gestión de la sanidad. No de ahora persiste lo que es heredado de hace décadas. Ahora es que desde hace décadas ya ha estallado, es que ha estallado ya. Antonio, a colación de lo que tú me estás comentando, te voy a comentar un caso que he conocido yo en un amigo mío en primera persona. Tenía un problema de rodilla, tenía que ir al médico, total, que al médico va porque tardaba mucho en la Seguridad Social hacerle una resonancia. Fue por lo privado, le costó un dinero, no vamos a decir cantidad ni nada, y le da la alternativa de que si se asocia a una mutua, él y la familia pues paga 20 y tantos euros al mes y tiene derecho a eso. Pues entonces, evidentemente, se ha asociado, porque ya con nada más que con lo que te cuesta la resonancia, tienes pagado el año del esto. Pero tú no tienes por qué estar pagando un seguro secundario cuando ya estás. Oye, que no te cobre, no te lo descuentes. ¿Qué pasa con Monfase? Monfase, los funcionarios del Estado, es decir, jueces, abogados que están trabajando para el Estado, médicos que trabajan para el Estado, IFAS, son los militares que trabajan para el Estado, tienen la opción de ir a las consultas privadas de las mutuas. ¿Y por qué no el resto de españoles? No somos iguales en prestaciones según la Constitución, en prestaciones en derechos. ¿Por qué no tengo yo el derecho a escoger? Solamente tienen que ser los funcionarios del Estado los que le dan esa opción. En sí, que es que realmente, mira, más concreto, en el caso del Hospital Villamartín, y esto ha ocurrido hace 2 meses, y en mi persona, me hice una prueba, un chequeo, y ahora el resultado del chequeo, digo, se lo habrán mandado a mi médico de cabecera. Hombre, a Villamartín tenía que ir porque aquí esos aparatos no había. Llamo a mi médico de cabecera y dice, no, Antonio, aquí no me han mandado nada. Digo, entonces, dice, pregunta allí en Villamartín, pregunta a Villamartín, al hospital comarcal de Villamartín, y me dice, no, tiene usted que venir a recogerlo personalmente el resultado. Digo, bueno, vamos a ver, no me lo puedes mandar, no tiene que venir. Tuve que ir un día expresamente, levantarme temprano, ir allí, esperar allí, porque no tenía cita ni nada. Y voy y dice, no, eso tiene que ser al lado del hospital, que hay otra con un policlínico anexo. Voy allí y digo, mire usted que venía a recoger el resultado de ¿cómo se llama usted? Tal. Entra, me da para ya lo tiene usted, lléveselo a su médico. Digo, pero eso me ha hecho venir desde Ubrique, levantarme. Esto lo puedo mandar por correo a tu médico, ¿no? Claro, por favor, por lo que sea, correo electrónico, lo que sea. Te hacen ir a Villamartín a recoger un papelito. Y esto ya digo, año 2022, en diciembre o en noviembre, no me acuerdo cuándo fue. Digo, vamos a ver, que esto no estamos hablando hace 20 años, esto está ocurriendo ahora. Y si no hay una auditoría para eso, o una reclamación, digo, vamos a ver, la reclamación, si yo hago un papel, a mí me soluciona a mí y me dicen, ha sido un día puntual, no, yo os he preguntado y es que es así. Digo, vamos a ver, esto no puede ser así. Y digo, lo digo públicamente. No debe de ser. No, a veces digo, lo digo públicamente, en donde tenga que decirlo, en fin, yo tengo programas de radio, de televisión y demás, digo, para que eso hace muchas veces más efecto
que cualquier papelito que tú escribas en un papel. Y eso está ocurriendo, o me ha ocurrido a mí personalmente. Claro. Tenía que ir a recoger un papel al hospital de Villamartín, porque no sé si es por ahorrarse en un administrativo que te mande, o por ahorrarse el dinero del sello, el que no lo mande. O que tiene instrucciones de la Consejería de Salud, que la Consejería de Salud, que es la que le ha dado permiso al hospital de Villamartín para poder ejercer como hospital de referencia, pregunte qué es lo que está pasando en ese aspecto. Pero me dirán cada uno haciendo una cosa puntual. Oye, usted que no es puntual, que yo ya he estado preguntando y es así. a todo el mundo. Es decir, bueno, no sé si a todo el mundo, pero que a los que le he preguntado así, es decir, y sin ninguna explicación. Tiene usted que venir a recogerlo. Eso no es. Entonces, todas aquellas cosas que ocurren así, pues que a veces ir a la prensa, tienes que ir o tienes que hacer tú molestarte y hacer Oye, que son cosas elementales. No puede ser. No puede ser. Una cosa tan simple como tú dices, como bien dices, como tener el resultado de unas pruebas, mandarlo por correo al médico de cabecera, el médico de cabecera ya pone en contacto con el paciente. Eso es elemental. Y si ocurre eso ahí en un papel, dice, entonces si algo más gordo que sería, no sabe Dios lo que puede haber detrás. Yo lo que me he enterado de un aspecto que además me ha ocurrido a mí. Pues, Antonio, vamos finalizando, pero antes de finalizar vamos a hablar de un tema médico. El mal aliento, la halitosis, ¿a qué se puede deber? Un caso muy frecuente, es decir, ocurre muy frecuente, es raro, son muchísimas personas que tienen problemas de mal aliento. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas están en la boca, las caries, los problemas de las encías. Muchas veces no tenemos caries, no tenemos dientes picados, pero las encías se acumula el sarro entre la encía y el diente y eso huele muy mal. Y muchas veces es muy difícil de quitarse y hay que ir al dentista que te haga una limpieza de boca de vez en cuando. Otras veces porque hay sequedad en la boca. La boca sequedad seca fundamentalmente en ciertos casos, como son ciertos medicamentos, especialmente para los nervios, te dan sequedad de boca y eso produce mal aliento. El tabaco te seca mucho la boca y da mal aliento. A veces hasta el mismo estrés. A veces me seca la boca de los nervios, y es verdad, cuando hay mucho estrés se seca la boca y produce mal aliento. Otras veces problemas de garganta, una faringitis crónica. Hay veces que en la garganta, donde están las amígdalas, a veces vemos unos puntitos blancos. Lo de pulo. ¿no? Push. Las placas que decimos. Sí, pero que si tienes fiebre y dices, oye, yo tengo ahí unos puntitos blancos y es grasa que se acumula ahí blanca y huele muy mal. Y eso es muy difícil muchas veces de quitar. Es decir, ese calcium que se llama, grasa, que se acumula ahí. Y otras veces es la hernia de hiato, el estómago, tiene gases de la fermentación y demás y de la digestión, y a veces el tubo que va bajando, que es el esófago, cuando llega al estómago se cierra, solamente se abre para dejar pasar la comida o el líquido, pero hay a veces que hay una hernia de hiato que se llama o algo parecido y se abre permanentemente esta entrada al estómago. Entonces los gases que hay en el estómago vienen y te dan. Y otras veces son los alimentos, por ejemplo el ajo, la cebolla, tienen unos aceites volátiles que huelen. Entonces dice, cuando yo como, pero no es que suba del estómago, al menos tú no tienes hernia ni te sube el aliento del estómago, sino que la sustancia del ajo y de la cebolla pasa a la sangre, de la sangre pasa a los pulmones y tú al respirar, al soltar el aire, es lo que te huele, te sale por la boca el aliento. Es decir, que dice, bueno, es que en el estómago no, viene del aliento, de haber comido ajo o cebolla. No. Son las causas principales. ¿Y eso qué soluciones puede tener? Pues las caries, evitar los problemas de encías. ¿Y el dentista, no? El dentista que te limpia la boca cada 6 meses, porque hay veces el sarro tú no lo ves, pero está produciendo. El tabaco, es decir, te produce sequedad. Y después los nervios y los fármacos. Si tienes que tomar un fármaco y te seca la eso, pues continuamente toma agüita. Refrescarte, que no haya humedad en la boca. Si son problemas de garganta, del calcium este es más complejo, eso tiene que ser el otorrino que te lo limpie. Y si un problema de estómago, bueno, de hernia de hiato, pues tiene que tomar tratamiento para la hernia de hiato, no hay otro. Antonio, como siempre, el tiempo es oro en televisión. Muchas gracias por tus sabios consejos y nos vemos la semana que viene, ¿no? Pues hasta la próxima semana. Pues muy buena noche.